En esta ocasión vamos a tratar cuestiones relevantes que afectan a los procesos de reestructuración y lo vamos a hacer desde la perspectiva de los asesores financieros, que son figuras muy relevantes. PJT Partners es un banco de inversión donde solo ofrecemos asesoramiento, pero sobre todo tenemos un equipo que trabaja de forma única a nivel internacional. Pues nos permite poner siempre delante del cliente el mejor equipo. Nosotros somos una firma boutique, es un servicio personalizado, cercano y teniendo una visión de 360 grados y tratando de ayudarles en ese tipo de situaciones de reestructuración o incluso insolvencia. Las cuestiones que más os han desafiado en estos procesos. Yo creo que hay un tema muy claro que es primero enfocarte en la compañía, en saber cuál es la generación de caja del negocio. Ir de la mano de alguien que te va a decir ciertas cosas que no te gustan, pero que te va a dar un poco la base para que eso en el futuro, pero anticiparte, hacer un poco un tratamiento preventivo. Otra parte es distinguir lo urgente de lo importante. Fondos de estrés, fondos de deuda que puedan intervenir en sustitución de los bancos o con los bancos. Los bancos no van a querer quedarse con el negocio, pero hay actores que sí tienen esa capacidad. Y un tema, por ejemplo, un tema que sí nosotros hemos trabajado últimamente es intentar anticiparte a la situación ya que tiene poco que hacer, como un tratamiento preventivo, ¿no? Si piensas un poco en una analogía con la medicina, es decir, no esperes a ponerte en esa situación donde sabes que en 18 meses el cash flow va a estar muy tenso, tus proveedores te van a empezar a reducir el periodo medio de cobro, los bancos van a empezar a desaparecer, sino ahora que tienes, por ejemplo, hablando de bonistas, ¿no? Una estructura de capital donde el bonista por lo general no quiere oír problemas, y que la compañía no está donde puede que esté en 24 meses o en 18 meses, buscar esa anticipación, ¿no? Esa te decía que es un poco también nuestra diferencia con la persona que ya lidia con oye, que tiene que estar también, ¿no? Porque tienes gente que está en urgencia cuando llega un paciente, ¿no? Con ciertos problemas. Pero anticiparte, hacer un poco un tratamiento preventivo, es decir, los bancos están muy bien, pero no es el único proveedor de capital para toda la vida. Porque, por ejemplo, una de sus necesidades por lo general es que le repaguen todos los años una parte del capital y unos intereses. Pues igual la compañía va a entrar en una dinámica en los siguientes 3 años donde tiene que invertir para en 5 años no estar donde no va a poder repagar a sus acreedores y necesitas otro tipo de acreedor. Pues un acreedor que te permita invertir. Oye, igual tienes que dar ciertas garantías porque nada es gratis, ¿no? Pero esa anticipación yo creo que también es importante, ¿no? Para no tener que llegar a todo el proceso ese de vamos a tener que convencer a todo el mundo, vamos a hacerlo antes, ¿no? Y jurídicamente además yo creo que es algo que ya está calando, es desde la perspectiva de los accionistas o de la compañía, en una situación de probabilidad de la insolvencia, los mandos de la nave los tienes tú. En el momento que estás en una situación de insolvencia actual o inminente, ya ahí entran en juego otro tipo de posicionamientos, otro tipo de players, interlocutores, además. Y te puedes ver con aparte de los costes aparejados al proceso, te puedes ver con una yo solución diría que no te que gusta. la labor didáctica yo creo que es muy importante, ¿no? Porque el que mejor puede anticipar que esa situación va a venir dentro de las compañías es el director financiero, que es el que tiene los números, el que hace el plan de negocio, el que hace las proyecciones, que a su vez tiene que a su director general, CEO, hacérselo saber, y luego pues hay un órgano, ¿no? del Consejo de las Sociedades. Pero yo creo que es todavía la asignatura pendiente, pero no solo en España, yo creo que globalmente, que las compañías tengan esa capacidad de autodiagnóstico y ponerse a dieta. Es como cuando, ¿no? Antes de que te dé el infarto y llegues a urgencias, ¿no? Más pulsaciones, oye, pues es que empezamos a tener problemas y buscar ayuda para hacerlo, o cómo modifico mi estructura de capital, o cómo reduzco o hago una reestructura operativa porque hay algún negocio que me está drenando caja. Y muchas veces es un poco frustrante, ¿no? Cuando te sientas con las compañías y te cuentan lo que les ha pasado. Ellos hacen muy bien, cuando ya el problema ha explotado, el autodiagnóstico se lo hace muy bien. Claro. El que ha pasado, en general, salvo alguna sorpresa de no sé qué me ha pasado, me ha atropellado un autobús, todo el mundo hace esa autocrítica y lo analiza muy bien. Y luego te dicen, lástima de no haberlo hecho 18 meses antes, 24 meses antes, porque las cosas no pasan de un día para otro. Ahora te puede caer una situación como el COVID, en ciertos sectores, ¿no? Líneas aéreas, hotelero y tal, fue traumático, es como si te hubiese quedado un meteorito. Pero en general los negocios tienen una tendencia y si tú lo vas viendo y vas viendo tus KPIs que están ahora tan de moda y te puedes anticipar y sabes que vas a tener una situación, ¿no? Entonces yo creo que esa es la asignatura pendiente y donde realmente piensan en general en los clientes que los asesores arreglamos cuando el problema ya está, ¿no? Muy claramente, ¿no? El paciente ya está en la mesa de operaciones, pero realmente donde más valor podemos aportar es 24 meses antes, que a lo mejor tiene menos visibilidad, menos publicidad,
pero yo creo que es mucho más efectivo el tratamiento que se le da a las situaciones y evitaría este tipo de situaciones extremas que se van a seguir dando. O sea, es verdad que culturalmente todavía hay, aunque nosotros, los asesores en general que estamos en este tipo de procesos, insistimos mucho en la necesidad de anticipar, todavía creo que ahí nos queda recorrido porque sigue haciendo falta que eso cale realmente en el mercado. Creo que la ley nueva ayuda en ese sentido y los precedentes que está viendo yo creo que también. Pero bueno, creo que todavía nos queda recorrido. No quiero que... Hay 1000 cuestiones técnicas de vuestro trabajo, hipercomplejas, bueno, de nuestro trabajo, y tampoco es, creo que toca o es el foro para entrar en cuestiones muy, muy técnicas, pero yo sí quería preguntaros por dos temas que están ahora un poco, que son ahora debatidos. El primero es el tema de los planes competidores. Es un tema hipertratado, pero desde el punto de vista de la mejor viabilidad para la compañía, desde un punto de vista de puro sentido común, uno podría pensar, bueno, oye, pues mejor tener dos, comparar y que alguien con criterio decida, que eso es donde está lo difícil, que alguien decida qué es lo mejor para la compañía, qué plan de los que se están proponiendo es el mejor para la compañía, ¿no? Pero ahora mismo eso no es una posibilidad porque básicamente los jueces, como no tienen una regulación al respecto, lo que han decidido es que el primer plan que se presente es el que se examina, ¿no? Entonces, no sé vosotros qué pensáis sobre esto y si pensáis que es necesario que haya una modificación. Yo la verdad que en mi experiencia me he encontrado con poco plan alternativo porque en la mayoría de los casos, como bien mencionó Begor, ha sido un tema consensual, ¿no? Entonces, cuando es consensual, pues evitas el tema del plan competidor, pero apelando un poco al sentido común, que yo creo que es un poco lo que me preguntas, no tanto a la parte más técnica, yo creo que lo que hay que evitar es utilizarlo de forma oportunista para retrasar plazos, para utilizando la estructura organizativa del grupo, buscar una forma de bloquear algo que al final va a acabar pasando. Por ejemplo, te pongo un caso muy sencillo, ¿no? Un plan donde el accionista, utilizando préstamos relacionados con el deudor, pues busca un plan, se beneficia del tiempo, ¿no? Presentándolo primero, sí, cuando claramente sabe que, incluso su asesor, ¿no? Cuando vayan a analizar el plan en profundidad, van a ver que tiene pocos mimbres, ¿no? Y lo que se utiliza es, pues es un poco la ventaja de tener el control de la información, ¿no? Porque como acreedor pues es muy difícil hacerlo de fuera. Como acreedor, pues o te sientas con el accionista y te sientas con la compañía y llegas a un consenso, es muy difícil, ¿no? Bueno, para muestra un botón el caso de Celsa. Que lo hicimos tanto otro asesor y nosotros desde fuera, ¿no? Y eso tiene su complejidad. Sobre todo, oye, pues yo creo que en ese caso, como hace falta dinero nuevo, pues fue más fácil, ¿no? Pero yo te diría que desde el punto de vista, si tienes el sentido común como principal, ¿no?, driver de la situación, utilizarlo de forma oportunista, primero debe tener que tener un coste. Yo creo que cuando tú a la gente le metes la mano en el bolsillo y dices, no, presentas un plan alternativo, ese plan alternativo no tiene mimbres, únicamente lo haces de forma oportunista para bloquear algo que sabes que viene y que le da continuidad a la compañía, como bien menciona Begor, que yo creo que debe ser el objetivo de la ley, ¿no? Obviamente respetando oye, pues el seniority y demás, y los derechos de cada stakeholder. Pero yo creo que presentarlo de forma oportunista debe tener un coste. Y luego tienes que tener a alguien, yo creo que ahí debe estar la función del experto independiente, que actúe como tal, ¿no? Que, oye, pues un plan de reestructuración no creo que lleve 3 meses el analizarlo, ¿no? Entonces, el juez debe apoyarse, igual que pasa en otros países, en una figura profesional pagado por la compañía, en ese caso, donde, oye, pues ponga blanco sobre negro, ¿no? Sí. Esa es un poco mi visión. Pero digo que yo tampoco me he enfrentado mucho a esa situación porque la mayoría de los temas grandes suelen ser consensuales, pero entiendo que lo que no se puede utilizar de forma oportunista para bloquear un tema. Es como el poder que tenía antes el accionista, ¿no? Sí, para bloquear un plan. No, pues insta un concurso. Sí. Bueno, pues tú insta un concurso, pero si hay no sé, al final estás generándole un problema a los acreedores, pues vas a tener que poner dinero. Pues tú verás. Sí, desde luego. ¿No? Ese yo creo para mí la utilización un poco extrema de la ley y desde luego el fraude o la utilización espuria deberían limitarse y tener consecuencias, porque además es como funciona toda la vida. Si no hay consecuencias, como es gratis, un tema de tiempo, pues lo pongo y además gano cierto leverage porque empantano todo y tal. Es verdad que la figura del experto en reestructuraciones es, ¿no?, quizá un elemento que podría ayudar a resolver esos yo creo que conflictos. es algo, a ver, yo creo que estoy de acuerdo con lo que decía Juan, o sea, un plan alternativo pues puede ser una buena opción,
dependiendo, o sea, yo depende de si alguien está presentando un plan que no se sostiene, ¿no? O sea, si hay consenso, pues vas por un camino, pero a veces se producen asimetrías, ¿no? Hay un acreedor que está in the money, entonces el plan le está perjudicando y dice, oye, pues es que realmente el que tiene valor económico aquí soy yo y puedo presentar un plan competidor, ¿no? Yo creo que la figura que debería fortalecerse es la del experto, ¿no? En reestructuraciones, en este tipo de procesos, y yo creo que también debería quedar claro que él trabaja para la compañía. O sea, que trabaja para la compañía y es un apoyo al juez que al final va a tomar la decisión y que tenga independencia, que esa es la parte difícil tanto de los accionistas de la compañía como de los acreedores, ¿no? Porque al final siempre estamos en este juego que lo vemos, ¿no? Que cuando hay un proceso de experto nombrar experto, pues empieza todo el mundo con sus ternas y sus sugerencias, ¿no? Porque piensa que va a estar más cercano. De parte, ¿no? Más que es que además independiente, va a estar más cercano a su tesis o a sus argumentos y que va a tener una cierta influencia sobre él. Yo creo que eso debería fortalecerse en la ley. O sea, planes competitivos, pues en jurisdicciones como la inglesa o la holandesa existen. Aquí no está regulado, a veces se pueden presentar y depende un poco del criterio del juez, ¿no? Y luego de las audiencias provinciales, pero no hay jurisprudencia, ¿no? No hay tribunales de casación, con lo cual yo creo que es una parte que no queda clara, ¿no? Yo creo que es una cuestión pendiente, pero yo creo que habría que fomentar o fortalecer la figura del experto en este tipo de casos, que es el que debería, desde un punto de vista técnico, pilotar el proceso y dar unos criterios técnicos que sean homogéneos y comparables para que los jueces al final tomen una decisión en función, pero con todos los elementos de juicio, ¿no? Encima de la mesa y que no se produzcan esas asimetrías que dice Juan, que es cierto, que a veces la información es poder aquí, ¿no? Dice, oye, a lo mejor no tengo valor económico, pero tengo yo la información. Entonces, como yo sé cómo funciona el negocio, pues esto me lo tienes que valorar, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor hay que valorarlo, pero ponerlo todo en la balanza, ¿no? El experto es verdad que tiene una posición que puede ser muy útil para el proceso. Os iba a preguntar precisamente sobre el experto en reestructuraciones, pero implícitamente me habéis contestado. Yo entiendo que consideráis que es una figura muy útil y que está, de hecho, en muchos procesos consensuales en los que ni siquiera se prevé una impugnación de cara a reforzar el plan de reestructuración, la viabilidad y que no haya ninguna duda de que lo que se está haciendo. Par de ojos, ¿no? Que revisan. Sí, se están contratando, aunque no es necesario y no lo exige la ley, porque no es obligatorio su nombramiento. O sea que yo creo que eso está respaldando y era una figura que al principio generó muchísimas dudas. Sí. Yo creo que tampoco hay que reinventar la rueda, ¿no? Y obviamente, salvando las distancias con otros países y otros modelos de hacer reestructuraciones financieras, por ejemplo, en Estados Unidos la gente va al juez y le cuenta el trabajo que ha hecho con mucho detalle y so pena de ponerse rojo. Es lo que digo. Entonces, ahí está un poco la gracia, ¿no? Porque yo coincido con Igor que como tú vienes con el experto independiente de parte, pues al final todo el mundo tiene su señorito y acaba sabiendo quién le paga, quién le ha contratado, pero yo tengo muy claro que el juez es el que debe, cuando tienes un informe, una valoración, un tema de prelación de créditos, es el que tiene que tener delante a un experto que le ayuda en ese cometido. O sea, que no tiene más. Sinceramente, es que yo no veo cómo alguien puede estar en contra de que alguien que apoya al juez y a la compañía, como bien dice Igor, porque al final la compañía está un poco como la tarta que hay que repartirse, ¿no? La pizza que hay que repartirse, todo el mundo tiene mucha hambre. Pues, hombre, claramente el que no ha comido en 3 días y va con su asesor independiente, pues tiene una serie de, ¿no? de intereses. Pues tendrás que poner a alguien trabajando para la compañía con el interés de que la compañía llegue a buen puerto, tenga el fondeo necesario y luego tienes una prelación y una serie de derechos que, oye, que están regulados en una serie de contratos, ¿no? Y la ley. Sí, objetiviza también para hay muchos stakeholders afectados que no han estado involucrados en las negociaciones y que lo que se decida tiene una repercusión muy relevante sobre su posición con respecto a la compañía. ¿No? Como bien decía, por ejemplo, proveedores en una empresa muchas veces son muy relevantes. O sea, hay proveedores que representan la mayoría del pasivo. O sea, te quiero decir, si no tienen ni voz ni voto, y yo creo que es importante también, ¿no? Tener a alguien que independientemente vela por los intereses de la compañía que está muy asociada a los de proveedores y clientes, ¿no? Yo, por último, os quería preguntar por vuestra visión de lo que queda de 2025. Os iba a preguntar por 2025-2026, pero sinceramente estamos en un mundo tan complejo, volátil, un contexto geopolítico tan complicado que hacer previsiones es ahora más que nunca levantar el dedo al aire, ¿no?
Por eso me atrevo a preguntaros solo por lo que pensáis que va a pasar durante los próximos meses. No sé cómo veis el mercado de reestructuraciones. No sé si quieres empezar tú. Bueno, a ver, yo, más que cómo lo vemos, un poco cómo nos está llegando que lo ven, ¿no? el mercado, ¿no? Un poco lo que nos transmiten las entidades financieras es que están notando, después de unos años que yo creo que la mora estaba bastante controlada, ¿no? Está incrementándose, especialmente en el segmento de pymes, de middle market. Hombre, no es una cosa todavía más alarmante, pero sí que están notando una subida de la morosidad y de las situaciones. Estamos viendo ciertos sectores, ¿no? que están sufriendo. Pues yo creo que toda la parte de energías renovables pues lo estamos viendo, toda la parte de automoción, agro en ciertos proyectos. Y bueno, no hay unas tendencias claras en el resto de sectores, pero yo creo que sobre todo en balances de compañías que llevan tiempo con deuda pues que vino de la época de ICO, con Cofides, etcétera. Hay muchos casos que tú ves la deuda que tenían las compañías en el año 20 y básicamente post-COVID han duplicado la deuda. O sea, no es una regla exacta, pero vamos, regla del pulgar. Y lo he visto como en 4 o 5 situaciones. Entonces, básicamente, el haber atravesado la situación de COVID y volver a restablecerse su negocio y volver a recuperar ventas, más luego vino el tema de la subida, ¿no? de precios de energía, materias primas, etcétera, ¿no? Con el tema de Ucrania, les ha costado duplicar su deuda. Entonces, claro, el negocio, en términos de márgenes y EBITDA, pues da cosas parecidas. Entonces, generación de caja es la que es. Con el doble de deuda, pues tú puedes ir alargando la situación, vas alargando el chicle, pero llega un momento en que ya no da mucho más de sí, ¿no? Entonces, por eso que vemos que va a empezar a haber ya procesos de reestructuración en los que se tiene que atacar el problema profundo. Es decir, oye, ¿cuándo es el nivel de deuda sostenible de la compañía? ¿El negocio es viable o no es viable? ¿O qué parte del negocio no lo es? Porque con esas situaciones muchas veces es lo que decía yo antes entre lo urgente y lo importante, ¿no? Estamos a lo urgente, es lo que tengo que pagar, pero no estoy en lo importante, es cómo tengo que dimensionar mi negocio y qué necesita mi negocio para ser un negocio rentable y sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces es un poco lo que estamos viendo. Y Juan, ¿vosotros cómo lo veis? Nosotros hemos tenido mucho trabajo en enero y febrero de temas que venían un poco de cola del 2024 y que nos han tenido súper ocupados hasta final de febrero. Luego hemos pasado, como te digo, como no solo hacemos reestructuraciones, sino también hacemos asesoramiento de estructuras de capital, dirían no fáciles de refinanciar, porque son nombres que a los bancos ya no les interesa y tienes que cambiar de una estructura más bancaria a una estructura más de crédito privado o incluso bonos. Lo que sí hemos hecho es pasar a asesorar a compañías que tienen vencimientos, ¿no? Lo que mencionaba antes, ¿no? En un par de años y donde hay un buen momento, si sabes dónde atacar, a qué pool de capital, para refinanciarla, ¿no? Y para esa refinanciación te dé acceso y pie a poder implementar el plan de negocio de los siguientes años. También es verdad que son compañías que por lo general están menos afectadas por la volatilidad actual, ¿no? Pues están menos afectadas por el tema de las energías renovables, ¿no? Son compañías que están menos afectadas por el tema de la automoción, que yo creo que es verdad que la gente le echa la culpa a Estados Unidos con el tema de las tarifas, pero si tú ves el mundo de la automoción con el tema de la electrificación y demás, es que... Venía de antes. El presidente de Stellantis decía, es que cuando tenemos que competir con empresas que solo hacen o coches híbridos o generalmente eléctricos, es que tenemos que duplicar el manufacturing footprint. Es claro, si tú tenías lo que decía antes Igor, ¿no? En el mundo de la automoción tienes un margen de alimento de EBITDA del 10% y ahora tienes que meter un coste muy superior para competir con el coche eléctrico, que yo no soy especialista en producción ni mucho menos, pero claramente tienes que hacer una inversión adicional, pues es complicado, ¿no? Entonces, yo sí veo que hay estructuras que empiezan a sufrir, compañías que ya se sabe dónde están después del COVID, como tú bien mencionabas, sectores que nosotros históricamente hemos visto con mucha correlación al ciclo, pues automoción, temas más de turismo, pero que en España ya visteis ayer que revisaron las cifras de crecimiento con 3 puntos al alza, con lo cual, oye, pues tenemos que hacer más M&A y más refinanciaciones, ¿no? De mercado y menos reestructuraciones el siguiente año, que para eso estamos. Pero sí hay, por ejemplo, empresas de materiales de construcción. Pues en Europa parece que va a ser el flavor of the month, igual que empresas de energía, igual que empresas manufactureras, pero es que nosotros somos un país más de servicios. Entonces, y si tienes una empresa basada en España que se encarga de materiales de construcción, pero en España pues hay un déficit de vivienda de 1 millón, pues tienes otra dinámica muy distinta. Entonces,
Como nosotros sí que lo vemos a nivel europeo, incluso a nivel global, sí que vemos que hay tendencias que se dan en Europa que no se dan en España. Pero claramente sí hay otros sectores que pues, hay una coyuntura y como dicen los americanos, un secular trend que sí que va hacia cambios en las estructuras productivas, en los hábitos de consumo, ¿no? Por ejemplo, de los conductores de coches. No sé si os ha pasado a vosotros, incluso a nivel personal, pero es que la gente cuando va a cambiar el coche ya no sabe muy bien qué comprarse. Y si tú ves los números de ventas, pues los que vendían hace 5 años no son los mismos que hace un año, y los de hace un año no van a ser los mismos, ¿no?, que dentro de 3. Entonces, ¿ahí va a haber que hacer algo? Pues sí. Entonces, yo creo que no tenemos como le digo yo, ¿no?, nuestra quiniela, tenemos nuestros 10 o 15 nombres, generalmente, para bien o para mal, solemos acertar en el 80%. Eso no significa que el 80% de los 15 nombres que tenemos en Liza van a ser reestructurados durante 25 o 26, pero al final, como bien decía Igor, el tema te va llevando poco a poco a que en algún momento te tienes que sentar con tus acreedores y buscar una solución. Sí. No digo que sea draconiana, pero tienes que buscar una solución. Ya sea buscándote, eso es lo que digo antes, ¿no? Hay sectores que han sido amados por los bancos históricamente, y por ahí podemos pensar, por ejemplo, las constructoras en España, que no le daban una bala a una constructora. Hace 15 años, si era gratis. Hoy en día tienes que darle una bala a una compañía de ingeniería, donde tienes mucha deuda y generas menos caja y ya no solo construís en España, sino fuera, que las dinámicas son distintas y las relaciones de las compañías muy distintas, pues te tienes que buscar otro tipo de inversores. Igual tienes que ir al mercado de bonos o al mercado de crédito privado, pero tienes que dar una vuelta, ¿no? Yo creo que eso es donde estamos un poco ahora. Yo creo que acertar en qué sectores y qué tipo de compañías van a tener problemas, como decía Juan, no sé si es 80 o la probabilidad que sea, es una probabilidad alta, el tema es el timing. Porque luego hay otros factores que no se sabe exactamente, o cómo está la estructura de capital, o cómo está el accionista, o qué piensan en ese momento las entidades financieras, y a lo mejor prefieren no acometer el problema este año y pasarlo al año que viene. Pero desde un punto de vista de tendencia, sabes dónde va a estar el foco del problema. Yo creo que pasó un poco, nosotros echando un poco la vista atrás, esta lista que te digo, ¿no? Están los usual suspects. La quiniela. Algunos tienen un triple y otros un 1, y luego alguien se clasifica para la Champions. Si miramos la lista que llevamos haciendo por los últimos 8 años, pues claro, ¿qué pasó, por ejemplo, en el COVID? Que el COVID ha acelerado pues, muchas cosas. Mucha quiniela, mucho que era un 1 o un 2, a pasar un triple. ¿Por qué? Porque de repente te has quedado sin ¿no? Ese top line que te decía antes. Entonces, de repente, pues después del COVID, pues hemos tenido sorpresas, ¿no? Como que la gente ha pensado que igual llegaba otro COVID en 5 años y todo el mundo se ha puesto a consumir, ¿no? Y hay lo que llaman los americanos el pent-up demand, o todo el mundo se ha puesto a viajar, ¿no? Y la gente, temas que eran más discrecionales se han convertido en más hábitos de consumo. Entonces, yo creo que la lista va modificándose, pero al final el embudo la gente va pasando por el tamiz, ¿no? Nosotros vemos 2 drivers que hemos mencionado y ya vamos a concluir. Uno es la moratoria contable, que en teoría se ha extendido solo este año y que si no se vuelve a extender, pues hay compañías que tendrán un desbalance patrimonial y que se van a encontrar con un problema. Y luego, no por mencionado, deja de ser hiperrelevante. O sea, el tema del crédito público, con vencimientos en 2028, compañías que no han sido capaces de repagar esa deuda y que van a tener que ver cómo lo resuelven, ¿no? Entonces, creemos que esas 2 dinámicas, sumadas a contexto geopolítico, aranceles, inflación, restricción de crédito, que sí, o sea, yo en los procesos en los que estoy sí que veo una cierta restricción en cuanto, o sea, en muchas ocasiones los bancos no están queriendo prestar dinero nuevo y están diciendo que sean otros, que sus esfuerzos pasan por tocar la deuda existente en función de cómo la tengan provisionada. Pero ellos, nuevas apuestas se las están pensando, siempre se las han pensado mucho, pero ahora yo diría que más que antes, ¿no? Entonces, sí, parece que ahora hay un momento de impasse. Nosotros no lo estamos notando en términos de trabajo, estamos absolutamente desbordados, pero creo que es un tema puntual, porque hay veces que si tienes procesos gordos, pues estás muy, muy liado. Pero desde luego hay elementos para pensar que va a haber operaciones y que va a haber situaciones que va a haber que abordar. Nada, yo os quería agradecer muchísimo gracias vuestra presencia a los dos. Un placer. Hemos pasado un rato, hemos hablado un poco de todo. Teníamos un guión, pero nos lo hemos saltado totalmente. Eso es lo bueno. Está fenomenal. Eso es lo bueno. Eso es muy buena señal. Y nada, a los oyentes, porque me tengo que dirigir a ellos, agradecerles pues que nos escuchen y esperar que haya sido interesante lo que les hemos contado. Y nada, emplazaros al próximo podcast, que no sé cuándo será ni sobre qué tratará,
pero que pero igual de interesante o más. Seguramente. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan. Gracias, Juan.